ten mucho, pero mucho cuidado con lo que hablas, ya que cuando hablas puedes bendecir a Dios o puedes ofender a Dios. El Señor nos ha regalado el don de nosotros poder hablar, de podernos comunicar obviamente a nosotros los seres humanos, y el principal objetivo de esto es que Dios sea glorificado en todo lo que nosotros vayamos a hacer, principalmente como hablamos, ¿verdad? En la manera en que nos expresamos, especialmente glorificar y exaltar su nombre, porque de nosotros tiene que salir todo lo que agrade a Dios para vencer aquello que te impide expresarte de la manera correcta, aquello que te afecta. En este punto, al final de este video vamos a ver algunas estrategias que de seguro te van a ayudar en tu vida espiritual y vas a poder honrar a Dios, ya que el enemigo ataca mucho por esta área y a veces el viejo hombre está por ahí, y es que nos encontramos en diferentes situaciones. Quizá tenemos que corregir a alguien y no lo hacemos de la manera correcta, quizá tenemos que responderle a alguien y no lo hacemos de la manera en la que nosotros debemos hacerlo, también quizá nos provocan de una manera. Nos vemos en diferentes situaciones, tentaciones, que al momento de nosotros estar ahí fallamos cuando nos expresamos, cuando estábamos ahí en el mundo, cuando no éramos creyentes, cuando no habíamos conocido la verdad y el Señor nos ha enseñado a hablar, a expresarnos. Ya hablamos diferente, caminamos diferente, actuamos diferente. En resumen, como dice la palabra de Dios, somos nueva criatura ya. Vamos directamente a la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 3 verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, dice el verso 7, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, dice el verso 9. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Mire, usted puede ver ahí cómo el Señor se expresa en su palabra. El Señor está hablando acerca de un miembro, de un órgano que nosotros tenemos, y es que la lengua, y nosotros podemos visualizar el órgano, pero el Señor aquí está hablando directamente a aquello que nosotros hacemos con ese órgano, y es que cuando nosotros hablamos consciente, tenemos una conciencia que nos acusa, que nos indica qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Entonces, literalmente no está hablando de ese órgano de carne que tú tienes con el cual también puedes comer, pero en sí lo que está hablando es acerca de tu corazón, de tu conciencia, de cómo tú te expresas, cómo tú estás hablando, cómo tú hablas como creyente, cómo tú te expresas en el trabajo, cómo te expresas en la escuela, cómo te expresas en la comunidad, cómo tú te expresas en la familia, en tu casa. Todavía les habla a tus hijos de la misma manera en que le hablaba antes cuando no tenías al Señor. Todavía le habla a tus compañeros de trabajo como le hablaba antes cuando no conocías del Señor. Cómo tú te estás expresando, qué dicen los vecinos de ti ahora que tú conoces la verdad, al momento de expresarte, al momento de que te tiran la basura adelante, al momento de que alguien en la calle conduciendo algo te dice palabras descompuestas, te ofenden. ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú te expresas? ¿Cómo tú hablas? Cuando te sientes quizá en un momento en un estado quizá no el habitual, no muy cómodo, cómo tú le hablas a las demás personas cuando te hacen algo incorrecto. Y ahí es donde verdaderamente debemos nosotros demostrar que somos nueva criatura. Esto no es solamente que yo leo mucho la palabra, esto no es solamente que yo me visto de esta manera, esto no es solamente que yo predico, esto no es solamente que yo evangelizo y que yo canto. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer para el Señor que son necesarias, que debemos de hacerlas, que son un mandamiento, son un mandato? Pero donde nadie te ve, donde no te ven los hermanos de la iglesia, en aquellos lugares donde tú estás rodeado de personas que te ofenden, que hablan mal, tú también hablas mal, tú también te sientas en las esquinas, te sientas debajo de los árboles a hacer cuentos como lo hacía antes, a escuchar todas esas cosas. Lo que hacen es que te contaminan a tu espíritu. Tú tienes que alejarte de todo eso, tú tienes que ser una nueva criatura, tienes que ser diferente, y especialmente hablando, conversando, dialogando, comunicándote, tiene que sentirse, tiene que verse que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios. No puedes seguir expresándote de la manera en que lo estás haciendo. Tienes que hacerlo de una forma en la que Dios se sienta agradable. Quizá alguien no lo va a reconocer, pero hay otros que sí lo van a reconocer. Van a decir, verdaderamente Dios cambia, verdaderamente es una nueva criatura. Wow, pero mira cómo habla. Si una persona que hablaba completamente descompuesto, y mira cómo habla ahora. El mismo libro de Santiago capítulo 3 verso 10, mire lo que dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, que hay personas que glorifican el nombre de Dios, que bendicen el nombre de Dios, que cantan, que predican, echan fuera demonios, pero también con esa misma boca que ellos hacen todo eso, también hablan mal, ofenden,
discuten, murmuran, critican y nada de eso le gusta al Señor. Eso no le agrada al Señor. El Señor no se complace en hablar de esa manera. El Señor no se complace en hacer todo eso porque lamentablemente el testimonio está siendo dañado. Dice la palabra de Dios que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, y cuando las personas te escuchan hablando así, cuando las personas te ven expresándote así, ¿qué van a decir? El evangelio es blasfemado, el evangelio es afectado por ese estilo de vida que llevan muchas personas en la actualidad, que hablan de una manera terrible, pero Dios en su infinita misericordia todavía te dice hay tiempo, todavía tú puedes poner en práctica todo eso. Vamos a ver al final del video cuáles son esas cosas que nosotros podemos hacer para vencer con esto, porque es un mal que no te deja crecer espiritualmente, te deja enano espiritualmente, anémico espiritualmente. Ya tú necesitas terminar con eso. Dice el verso 11: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? O sea, en resumen, ¿puede salir agua limpia y agua sucia al mismo tiempo de una misma fuente? Jamás en la vida. Es decir, de ti no pueden salir malas palabras, de ti no pueden salir cosas descompuestas, como dijimos anteriormente. Tiene que salir aquello que agrada a Dios, aquello que bendice y exalta el nombre de Dios. Tú puedes cometer el error un día, pero no que sea común, que no sea habitual en ti. Es más, es muy difícil que el Espíritu Santo permita que tú digas palabras descompuestas, que tú te expreses de una manera incorrecta, porque es que somos nueva criatura, dice la palabra de Dios. Tenemos que tener esa templanza, esa firmeza, los frutos del Espíritu Santo que glorifican a Dios, que Dios se complace en nosotros. Dice el verso 12 del libro de Santiago capítulo 3: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Aquí vamos a empezar a ver esas estrategias que dije al principio. Cuando nos encontremos en esas situaciones, cuando nos encontremos en esos momentos en donde nos ofenden, en donde nos calumnian, en donde nos critican, en donde nos damos cuenta de que nos hacen todas esas cosas, debemos de acordarnos de aquellas citas bíblicas que nosotros leímos que hablan acerca de esto. Debemos de tener en la mente, por eso es importante que nosotros nos memoricemos algunos textos bíblicos para que cuando nos lleguen esos ataques o nos lleguen esos momentos en que nosotros debemos ponerlo en práctica, recordarnos como hizo Jesucristo en el desierto cuando Satanás le tentó, le citó la palabra de Dios. Debemos nosotros de hacer un esfuerzo y esos textos bíblicos que son clave para cada momento nosotros aprendérnoslo y ponerlo en práctica, ya que serán de gran bendición y de mucha ayuda y serán muy útil en ese momento en que somos tentados con aquellos que anteriormente nosotros éramos débiles. Bien, entonces cuando tú vayas, por ejemplo, a corregir a tu niño, cuando vayas a corregir a tu hijo o a tu hija, piensa en esto, cómo tú tienes que corregirlo, porque la palabra de Dios te manda a corregirlo, pero tienes que saber cómo corregirlo. Tú no puedes corregirlo con una palabra descompuesta, con mala palabra, porque el niño eso es lo que va a repetir. Incluso el mismo niño te va a decir, pero y esto, que tú no eres cristiana, eso es lo que tú le estás enseñando. No, tienes que enseñarle cómo hablar, tienes que enseñarle cómo expresarse, y no solamente con los niños. Cuando vayas a responderle a alguien o alguien te ofenda, piensa en esto, piensa en esas palabras que están en la Biblia, ¿verdad? Y eso te va a ayudar a ti, será una manera de vencer. Tiene que decir lo siguiente, como dice la palabra: llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y esto te va a ayudar bastante y tú ya vas a empezar a expresarte de manera distinta. Y cuando tú hagas esto habitual, cuando tú hagas esto una costumbre, es muy difícil que tú hables mal, es muy difícil que tú te expreses mal. Debemos de tener absoluto cuidado con lo que nosotros hablamos, y vamos a ver nosotros más adelante qué acontece con esto, porque al final de esto depende nuestra salvación, no solamente el testimonio aquí en la tierra, sino que de esto también depende pues nuestra salvación prácticamente en su totalidad luego de aceptar al Señor Jesucristo. Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 12 verso 36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dice el verso 37: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el contexto inmediato, nosotros si leemos el capítulo completo nos podemos dar cuenta que el Señor Jesucristo se encontraba haciendo milagros en el día de reposo. El Señor Jesucristo se encontraba haciendo la misión que el Señor Dios Todopoderoso le mandó a hacer, y los fariseos y los escribas siempre buscaban cómo tentarle, buscaban cómo injuriarle, y el Señor Jesucristo siempre tenía una respuesta para ellos, porque anteriormente ellos habían cuestionado de que por Belcebú Jesucristo hacía esos milagros y echaba fuera esos demonios, y Jesucristo le desmiente y más adelante le dice que todo pecado será perdonado, pero que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces, al ellos decir que Jesucristo echaba fuera a los demonios por Belcebú, o sea, por Satanás, que el Señor los reprenda, el príncipe de los demonios, que el Señor los reprenda, eso es blasfemia
blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en resumen, más a Jesucristo no se le dice que toda blasfemia será perdonada, pero que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y ahí es donde más adelante se llega a este punto aquí, donde el Señor Jesucristo le dice que más yo os digo que de toda palabra ociosa de ella darán cuenta los hombres en el día del juicio. Fíjese, en el día del juicio, aquellas personas que hablaron en mal del evangelio, aquellas personas que hablaron en mal de Dios, aquellas personas que se jactaron de ofender a Dios, de ofender a los creyentes, a los cristianos, de rechazar la palabra de Dios y de decir cuántas cosas, utilizar su boca, utilizar su lengua para hablar en mal del evangelio, para hablar en mal del reino de los cielos, en mal del Hijo de Dios, de Jesucristo. Mire, mi hermano, la van a pasar fea. En este momento, en este día, el Señor te dice, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser justificado o quieres ser condenado? Porque luego de tú conocer la verdad, de tú haber conocido la verdad, como quieras seguir por estar en tu dureza de corazón, seguir siendo un incrédulo, como eran aquellos escribas y como eran aquellos fariseos, conocían la verdad, pero aún así hablaban cosas que no tenían que hablar. Así hay personas ahora mismo en la actualidad en el mundo. ¿Cuántas personas hay hablando cosas que no tienen que hablar? Aún creyentes dentro de la iglesia hablando cosas que no tienen que hablar, juntándose con personas que no tienen que juntarse, opinando en cosas que no tienen que opinar. Debemos reservarnos nosotros y hablar lo necesario, no hablar de más, hablar solamente lo suficiente. Claro, está hay un momento donde hay que expresarse, donde hay que compartir, pero todo regido bajo la palabra de Dios y en aquello que nosotros hemos aprendido, que se note la diferencia, que se marque la diferencia. Muchas veces estamos en ambiente donde hacen algunos chistes, donde dicen algunas cosas que se nota que nosotros no estamos conformes y que nos sentimos incómodos. El mismo Espíritu Santo hace que tú te sientas incómodo. El mismo Espíritu Santo hace que tú respondas con la palabra de Dios, que se nota esa diferencia de tiniebla y de luz, pero tú no puedes ser luz y puedes ser tinieblas al mismo tiempo. Tienes que decidirte, tienes que entonces someterte. Otra de las estrategias que yo te recomiendo es que, aparte de leer la palabra, que ayunes, te presente al Señor para que el Señor te perdone, para que el Señor te ayude a vencer con eso que no te está dejando expresarte de la manera correcta, que hablas de una forma descompuesta. Espero que esta palabra sea de bendición y que de verdad te ayude y puedas seguir hacia adelante, porque al final esto depende de tu salvación. Y si ha sido de bendición, pues te invitamos a que te suscribas, que comparte también, que le dé like para que otras personas sean edificadas por medio de este video.